conmemorar esta fecha gloriosa, presentamos al famoso actor cinematográfico Roberto Cañedo en un programa especial de Sábado de Gloria. Los 30 dineros. Judas Iscariote, el apóstol traidor que vendió a su maestro, es el más sombrío personaje de los evangelios. Era de su historia y su tragedia. Nos complace presentar en este programa al famoso primer actor del cine mexicano, Roberto Cañedo. Era primavera en Palestina. Verdeaban los bosques de adelfas y tamarindos de Magdala, y los huertos y jardines de Jericó y Nazaret se cubrían de rosas y jazmines. En aquel tiempo, Jesús comenzaba a predicar a orillas del Jordán y del Tiberíades, y a la multitud que lo seguía se sumaban los amigos y discípulos que acompañaban por donde quiera al Nazareno. Se os ha dicho que traigáis vuestra ofrenda al templo para ofrecerla ante el altar. Mas yo os digo, mejor buscad a vuestro hermano y reconciliaos con él antes de buscar el templo. Y sed generosos con vuestros prójimos, porque en el alma de estos Dios ha edificado un templo eterno. Y entre sus discípulos, Jesús se dispuso a escoger a 12 de ellos. Escogeré a 12 de entre aquellos que me siguen, para que vayan a enseñar la palabra del Padre. Y les llamaré apóstoles, que quiere decir elegidos de Dios. Y Jesús escogió a 4 pescadores: Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, y 2 amigos de estos, Santiago y Juan. Y también eligió a los dueños de un huerto, Felipe y su amigo Bartolomé, y a Mateo y Tomás, a Santiago el celador, a Santiago el menor y a su hermano Judas Tadeo. Solo faltaba uno, y Jesús estuvo indeciso durante un tiempo. Maestro, ¿por qué no escogéis a Matías o a José Barsabás? Dejadme pensarlo, Pedro. Dejadme pensarlo. Hacía tiempo que seguía los pasos de Jesús un hombre extraño, de pelo rojo y de cuerpo simiesco. Se llamaba Judas, y por haber nacido en Iscariot, le decían el Iscariote. Era tan servicial, solícito y atento con el Nazareno, que había acabado por llamar la atención de éste y por cananquearse su afecto. Y Judas fue admitido como apóstol, ante el descontento y la contrariedad de los demás, que antipatizaban y desconfiaban de él, y no tardaron en llegar a los oídos de Jesús malas referencias de su nuevo apóstol. Aseguran que Judas es pérfido, avaricioso, habituado a la mentira y al disimulo. Desconfiad de él, maestro. Me han dicho que por donde pasa Judas siembra la discordia con sus calumnias y sus mentiras. Juran que es taimado como un zorro y venenoso como un escorpión. Cuentan que fue procesado por ladrón y que ha vivido todos estos años del engaño y del hurto. Nadie confía en él. No tiene un solo amigo. Todos le odian. Desconfiad de Judas. Desconfiad de él. Pero Jesús no prestó oídos a las advertencias de sus discípulos. Con aquella su infinita piedad que lo impulsaba en favor de los réprobos y de los pecadores,
abrió su corazón al Iscariote y lo situó entre los elegidos. Y como los apóstoles insistieran en sus acusaciones, arrancó de raíz su maledicencia con estas frases: No miréis la paja en el ojo ajeno, sino la viga que cubre el vuestro. Ni condenéis al pecador, sino ayudadlo a levantarse y señaladle el buen camino. Las ovejas descarriadas que vuelven al redil son las favoritas del rebaño de mi Padre. En verdad os digo que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de penitencia. Desde aquel momento, los apóstoles dejaron de murmurar en contra del Iscariote, máxime cuando Jesús le demostró su confianza, poniendo en sus manos el escaso dinero de la comunidad para que lo administrara. Pronto, Judas fue el encargado de comprar los alimentos y las vestiduras para todos, y así también en los viajes, él se afanaba por buscar albergue para pasar la noche. Maestro, hoy han sido las limosnas tan escasas que apenas si hay lo suficiente para mal comer mañana. No os preocupéis por eso, Judas. Dios proveerá. ¿No alimenta Él a las aves del cielo y no viste a los lirios del valle? Sin embargo, Señor, ¿qué haremos mañana? No podré conciliar el sueño y... No os acongojéis por el mañana, que el mañana traerá su congoja. Basta al día su aflicción. No permitáis que esta congoja os aparte del buen camino. Seguid buscando el reino del cielo y su justicia, y todo lo que preciséis se os dará por añadidura. Y así el nazareno tuvo que seguir llamando la atención de Judas por su conducta equivocada. Judas, ¿por qué apartas a los niños de mí? Es que son tan inquietos, maestro. Hablan sin cesar y distraen la atención de los demás. Por eso los aparto de vos, maestro. No, Judas. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Judas, os recomiendo que no pidáis limosnas en mi nombre. Dejad que cada quien dé en la medida de su fervor y posibilidades. Pero, Señor, no nos darán un centavo. Son tan miserables. Por eso insisto, el Hijo de Dios no ha venido a la tierra a mendigar, sino a mostrar el camino de la verdad. Nos lo han contado todo. Tú calumniaste al maestro, Judas. Lo difamaste. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Dejad que Judas nos explique su conducta, Pedro. Cuando supieron que era tu discípulo, maestro, iban a apedrearme, Señor. Y tuve que fingir. ¿Qué decir que tú no eras el Hijo de Dios, sino un loco, un visionario, a quien yo acompañaba por lástima? Has hecho mal, Judas. Aquel que me niegue será negado también por mi Padre en el cielo. Y así, cada vez que el divino maestro se veía obligado a hacer a Judas una observación, el Iscariote repetía para sus adentros: Pues ¿quién se cree que es este? El hijo de un carpintero. Y poco a poco fue germinando en el alma de Judas un oscuro rencor, así como el vino fermenta en la oscuridad de las bodegas transformándose en vinagre. Y no obstante que el maestro seguía demostrando a Judas el mismo afecto, este se hizo desobligado y remolón en sus deberes, y cuando Jesús volvía el rostro, el Iscariote le dirigía miradas de desprecio y sonrisas de burla. Hoy no recogimos limosna, Señor. Nadie contribuyó para nuestro sustento.
tendremos que ayunar. ¿Veis cómo vuestro sistema no da resultado? Un día, Jesús hablaba del reino de los cielos, cuando Judas se acercó y le dijo: Maestro, así como habéis conquistado el reino de los cielos, podéis conquistar también los reinos de la tierra. Si quieres ser el rey de los judíos, estaremos a tu lado con espadas y escudos y venceremos al enemigo. Apártate de mí, Satanás. ¿Piensas que he venido al mundo para reinar durante un solo día? ¿Cómo te atreves a tentarme con una corona de escoria cuando mi frente busca las estrellas? Maestro, yo quise decir... ¿Quién eres tú, Judas Iscariote? ¿Y por qué me tientas? Mi reino no es de este mundo. Si buscáis a través de mí algún reino que no sea el del Espíritu, es preferible que me dejéis aquí. Maestro, yo... Hombre, apártate de mí. Tus reinos jamás estarán en el mío. Desde aquel día, Judas se mostró hosco y sombrío, y el rencor leíase en las cuencas de sus ojos cuando miraba al Nazareno. Y cuando llegaron a Jerusalén, Judas, ocultándose, fue a casa del sumo sacerdote Anás. Vengo a denunciar a Jesús de Nazaret. ¿A denunciarlo? Ese hombre no nos interesa. Hay tantos impostores y tantos visionarios como ese en Judea. No como él, Señor. Jesús es un hombre peligroso. Viola la ley, odia a los fariseos y a los profetas, y con fingidos milagros aleja a los fieles de vuestro templo. Y hasta tiene el descaro de llamarse Hijo de Dios. ¡Es un impostor! ¿Habéis oído mayor ignominia? Y no solo eso, sino que conspira contra el imperio. ¿Qué dices? ¿A tanto se atreve ese loco? Sí, sumo pontífice, sí. Yo mismo le oí conspirar. Alienta los motines y el descontento. Quiere ser el rey de los judíos. Ese hombre es un peligro público. Hay que aprenderlo enseguida. Señor, obrad con cautela. Sacerdote Anás, Jesús tiene muchos partidarios. Es mejor que sigáis mi consejo. Yo os lo entregaré. ¿Nos lo entregarás? Bueno, mediante una pequeña recompensa, naturalmente. Una pequeña recompensa para el pobre de Judas. Pícaro, vivo. Y bien. ¿Cuánto quieres por tu Jesús? ¿Cuánto daríais por él? 15 monedas de plata. ¿Cómo? ¿15 monedas de plata por Jesús? Pero eso es una miseria, señor. No alcanza ni para comprar un esclavo. Queréis estafar al pobre de Judas. 30 monedas. Ni un óvulo más. Pero sumo pontífice. Si no os conviene, buscaremos otro que nos entregue a ese hombre. ¿Qué respondes? Está bien, señor, está bien. Os entregaré a Jesús de Nazaret por 30 dineros. Y Judas dispuso todo lo necesario para vender a su maestro y recibió el precio convenido. Tomad 30 dineros. Y ocultándose, el torvo judío del pelo rojo salió de la casa de Anás y escondió su mísero tesoro en el monte, bajo una piedra. Después regresó al lado de Jesús y lo colmó de halagos y atenciones. Maestro,
Será mejor que hoy no salgáis a predicar. Amenaza borrasca y podéis enfermaros. No te preocupes por mí, Judas. Nada me pasará sin la voluntad de mi Padre. Sin embargo, tened cuidado, maestro. Tened mucho cuidado. Y aquella noche, sintiendo que la hora de separarse de sus amados discípulos se acercaba, Jesús dispuso una cena para sus apóstoles y compartió con ellos el pan y el vino. Y al terminar, Jesús dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me hará traición. Maestro, ¿uno de nosotros? ¿Quién? No puedo creerlo. Por ventura soy yo, Señor. Uno de los 12 que mete la mano conmigo en el plato. Ese es el traidor. Bueno, pero entonces no. El Hijo del Hombre va ciertamente a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel que lo entregará. Más le valiera no haber nacido. Y procurando que nadie lo notara, Judas se escurrió sigilosamente y fue a poner en práctica su traición. En el monte de los olivos, allá irá con sus discípulos luego de la cena. En ese lugar os entregaré a Jesús de Nazaret. Y acompañado de un destacamento militar y de una muchedumbre asusada por los sacerdotes del Sanedrín, el Iscariote se presentó horas después en Getsemaní. Silencio, silencio. Que no noten nuestra presencia para que no traten de huir. Hay que sorprenderlos. Mirad, allí en el huerto está el Nazareno con sus discípulos. ¿Quién de todos es él? El de la túnica blanca. ¿El del manto azul? Aquel a quien yo besara en la mejilla es Jesús de Nazaret. Prendedle. Mirad esa multitud, maestro. ¿Quién será? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Maestro. Mirad, ya se acerca el que me ha vendido por traición. Dios te salve, maestro. Amigo, ¿a qué has venido? Con un beso vendes al Hijo del Hombre. ¿A quién buscáis? Jesús de Nazaret. Yo soy. Daos preso. Jesús dirigió a Judas una larga y profunda mirada mientras se alejaba con sus verdugos. El Iscariote no supo si fue una mirada de amargura, de piedad o de sereno reproche. Pero no había en ella ni odio ni rencor. La soldadesca y la turba se alejaron y Judas quedó solo. Solo en mitad del campo, en medio de la noche. Y el Iscariote sintió miedo. Un miedo hondo, inexplicable, cercano, que lo hizo temblar y castañetear los dientes. ¿Qué pasa? ¿Qué va a suceder? ¿De qué tengo miedo? ¿Me asusta la voz del viento o el trueno de la tempestad? Un temor absurdo y siniestro pone hielo en mi sangre
Me atraviesa la carne como mil hirientes púas que llegan hasta mis huesos. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Y Judas buscó la compañía de la multitud y de la soldadesca que insultaban y se burlaban de su maestro, y se gozó escuchándolos. Pero continuó sintiéndose solo entre tanta gente, y la sonrisa se helaba en sus labios como en una máscara de nieve. Sus gritos se perdieron entre el estruendo de la chusma, y luego llegó la hora del sacrificio, y Jesús fue crucificado en el Calvario entre dos ladrones. Y cuando el cielo se oscureció y tembló la tierra, Judas, despavorido, en mitad del monte, repetía: ese hombre era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. ¿Qué he hecho? Perdonadme, maestro. Perdonadme. Os he vendido por 30 dineros, por 30 miserables y sucias monedas. ¿A dónde iré que no escuche dentro de mí esa voz acusadora? ¿Qué narcótico, qué licor podré comprar con ellas que me haga olvidar mi crimen? Que me libre del peso de mi culpa. He vendido al Hijo de Dios. He vendido al Hijo de Dios. He vendido al Hijo de Dios. Por 30 dineros. Por 30 sucias y malditas monedas. Judas sacó el dinero de su escondite y, loco de angustia, dando traspiés como un poseído, corrió hacia el templo y se enfrentó a Anás, Caifás y los sacerdotes que los acompañaban. ¡No quiero vuestro dinero! ¡No lo quiero! ¡No, no! Esas monedas me queman las manos, me dan asco y horror como una serpiente. Tomad vuestro dinero, pero devolvedle la vida al Nazareno, devolvérsela. Ese hombre era inocente. Era inocente. Era el Hijo de Dios. Loco de desesperación y de remordimiento, corrió hacia el Calvario y allí, en un tronco seco, a la orilla de un abismo, amarró una cuerda, poniéndose el otro extremo alrededor del cuello. Su voz dolorida rasgó la tempestad. ¡Perdonadme, maestro! ¡Perdonadme! Ahora sé que erais el Hijo de Dios. Luego, con la cuerda en el cuello, saltó al abismo. La cuerda quedó tensa y el cuerpo de Judas, con horribles convulsiones, se agitó por unos momentos macabramente. Después quedó inmóvil, meciéndose en el aire como un fantoche. Y 3 días después, aún seguía allí, pudriéndose como una carroña, mientras el divino Maestro resucitaba y subía a los cielos.
Judas Iscariote, escrita y dirigida por Manuel Canseco Noriega, con la actuación especial del primer actor del cine mexicano, Roberto Cañedo. Tomaron parte también José Antonio Cosío como Jesús, Enrique del Castillo, Marcos Ortiz y Luis Puente. Narró para ustedes un servidor, Jorge Castillo Medina.